El día de hoy tengo el placer de poder compartir con ustedes en este sexto Congreso Internacional de Procesos de Enfermería este tema que vengo trabajando desde hace unos cuantos tiempo para acá, que se llama Enfermería Convergente, un modelo para la atención de salud. Pues ahora no tuve el gusto, en momentos pasados tuve la oportunidad de estar con ustedes allá en Ecuador, pero bueno, las circunstancias y la nueva normalidad nos ha pedido y nos ha metido en un contexto diferente, que nos permite pues de alguna manera estar dentro de una contextualidad virtual, pero no por eso no puedo dejar de desearles, ¿verdad? Y darles un saludo desde mi país y alguna de sus grandes riquezas naturales, ¿verdad? Para cuando se tengan la oportunidad de cuando pase todo esto, venirse a dar una vueltita a Costa Rica y conocer de todas estas naturalezas y de todas estas riquezas naturales que tenemos en el país. Pues como lo decían en la presentación, yo trabajo en el Hospital San Vicente de Paúl. Este es el hospital en el cual yo trabajo. Es un hospital regional. Acá en el país tenemos dividido los hospitales nacionales y regionales. Nosotros somos un hospital regional que atendemos más o menos una décima parte de la población del país. Estamos muy cerca de lo que es la capital, más o menos a unos 10 minutos, ¿verdad? Cuando no se encuentra con mucho tránsito. Y realmente, pues, le hacemos frente a todo lo que son las situaciones. Es un hospital general y pediátrico, donde se le hace frente pues, a todas las diversas situaciones que ocurren en la provincia y todo lo que es el área de atracción. Pero bueno, entrando un poco más en materia y poniéndolos a disposición, vamos a hablar hoy y vamos a conversar sobre qué es la enfermería convergente. Vamos a plantear primero que todo un contexto. Tenemos que, como lo dice Silvina Narváez, ¿verdad? Esta enfermera que estuvo muchísimos años en la Organización Interamericana de la Salud, el desafío de cuidar el mundo, o la enfermería tiene el desafío de cuidar el mundo, y ese desafío implica que debemos de cuidarlo bien. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que para poder enfrentarnos a este desafío de cuidar el mundo y de cuidarlo bien, como profesionales de enfermería, es necesario no solo tener la capacidad de adaptarse a las variables del mundo, de adaptarnos a los cambios tecnológicos y a las transiciones sociales, sino que aparte a esa capacidad de adaptarnos, también tenemos que tener la habilidad de podernos ajustar a las respuestas de las necesidades que se presenten en las personas. ¿Esto para qué? Para poder cumplir con nuestra tarea de cuidar en los diferentes sistemas de salud. No por tanto, también dentro de este contexto, lo anota, por ejemplo, otra autora conocida por acá en Costa Rica, Vilches, que nos dice que por tanto los profesionales de enfermería deben de buscar relaciones empáticas y respetuosas, emplear sistemas de resolución de problemas y procesos de toma de decisión basados en juicios sólidos y apreciaciones exactas. ¿Por qué? Porque como lo veníamos diciendo, y ya lo decía Silvina Narváez, tenemos el mundo dentro de nuestras manos y ese mundo depende de nosotros para poderlo cuidar. Dentro de este mundo de cuidados y dentro de todas las acciones que tenemos como profesionales de enfermería, tenemos que saber, ¿verdad?, que tenemos y podemos, desde nuestro conocimiento e intervención, favorecer en el sistema mundo las acciones adecuadas para gestionar la salud personal. Eso implica, ¿verdad?, que como profesionales de enfermería tengamos una necesidad de amplificar la capacidad de adaptarnos a las variables y, ante todo, desarrollar habilidades para podernos ajustar a la respuesta de las necesidades que se presentan a las personas. Dentro de este contexto, debemos de conocer y debemos de indicar que la enfermera debe y puede a la vez favorecer en el sistema mundo
las acciones adecuadas para gestionar la salud personal y colectiva. Debe de superar los paradigmas que se han venido planteando desde hace rato, en los que incluyen la categorización, la integración y la transformación. Pero ante todo, teniendo en consideración que las necesidades durante la atención van cambiando en los diferentes contextos, debe de entretejerse en un nuevo modelo del ser y el hacer, por medio de la vía transdisciplinar, la vía interdisciplinar y la vía multidisciplinar, donde sirva la enfermera como un timón de direccionamiento de la gestión de salud, siendo ella punto de encuentro de diferentes saberes y referencia para la articulación y la atención del cuidado que requieren las personas. Este es el contexto en el cual estamos. Un contexto el cual demanda muchísima atención, un contexto el cual demanda una capacidad de poderse adaptar, un contexto que demanda que la enfermera pueda reconocer las diferentes necesidades y pueda ajustarse a estas necesidades, poderlas leer, poderlas interpretar y poder a la vez poder responder a estas diferentes situaciones que requieren de la salud. Es por tanto que, teniendo en consideración este contexto que venimos hablando de las multivalidades que existen en el mundo, teniendo en consideración que la enfermería debe de trascender desde su ser y hacer, y considerando los posibles y inminentes cambios que hay en el contexto actual, que van a variar y van a repercutir en las necesidades de las personas, es que respetuosamente se establece, ¿verdad?, esta propuesta teórica, cuyo objetivo pretende precisamente establecer una alternativa para el abordaje de las necesidades del individuo, así como proponer una representación del quehacer de enfermería, en donde a través de un modelo de gestión en la salud pueda, desde su intervención, establecer un equilibrio de las relaciones e interacciones de la persona con su contexto y a la vez facilitar con ello los estados de salud. Y vemos, por ejemplo, acá como estas manos están tejiendo. Y me encantó este dibujo porque dice entretejer y crear. Y todo es comenzar. ¿Qué significa eso? Es empezar a unir las diferentes relaciones e interacciones para poder formar algo, para crear algo, para poder establecer equilibrios, para poder armonizar y de esta forma poder gestionar los procesos de salud. La metodología que empleé o que seguí para poder hacer esta propuesta teórica nace tras una revisión amplia de lo que es la teoría general de sistemas, donde también toma anotaciones de autores como Arnold y otros, y Johansen, Bertolli. A su vez, también hago una revisión de lo que corresponde a la propuesta de la ética convergente de este autor, este filósofo Ricardo Magliandi, en sus diferentes libros. Y no puedo dejar de lado, para poder hacer este planteamiento, una revisión de diferentes teorías y modelos de enfermería, en el cual rescato, ¿verdad?, la revisión del modelo de Calixta Roy, el de Virginia Henderson, el de Marjorie Gordon, Martha Rogers y Jim Watson. Con base a toda esta revisión, se establece una diagramación representativa de la realidad y una construcción definitoria de conceptos y abordajes, en los cuales, por medio de un modelo de atención en salud, se reflejan las constantes relaciones e interacciones de la persona y del entorno. Y como lo vamos a ver y ustedes han venido apreciando, vengo interponiendo en algunas diapositivas para acá, diferentes entrelazados, porque quiero venir haciendo la relación de que el contexto en el cual está ubicado la persona, su familia y la sociedad está precisamente dentro de un enrejado, un entrelazado de muchas interacciones. Y ahí, precisamente en ese entrelazado, es donde vamos a tener el papel de la enfermedad. ¿Cómo interpretar este modelo? Tenemos que saber que en el mundo, en la actualidad, se tiene una vasta cantidad de factores que intervienen en la construcción y en la definición de la persona, la familia y la sociedad. No podemos decir que cualquiera de todos nosotros no estamos de alguna manera impactados o influenciados por las diferentes corrientes de pensamiento de la cultura, no estamos influenciados o de alguna manera afectados
por nuestras creencias, por nuestros valores, por la política del país, por la economía, por las situaciones de trabajo, por las situaciones de la familia. Todo esto de alguna manera viene a ejercer sobre cada uno de nosotros una forma de ser y una forma de pensar. Estos factores, todos estos que hemos venido mencionando, se encuentran en constante relación e interacción y son los que determinan, de alguna manera o de todas las formas, la estructura en que funcionan los sistemas de salud actuales. Hay que entender, ¿verdad?, que estos sistemas son muy complejos, que cada uno de ellos encierra un concepto de salud que trata de alguna manera de dar respuesta social a las necesidades humanas, pero que responden como tal a esas diferentes intervenciones, esas diferentes interrelaciones que están dentro del contexto o dentro del entorno. Tenemos que entender y tener que ir más o menos conociendo que dentro de esta construcción, este entretejido que tenemos de relaciones e interacciones del contexto, se va a encontrar la sociedad, que a su vez va a estar conformada por las células familiares, y dentro de estas células familiares se acoge el individuo, cuya persona, a su vez, ¿verdad?, también es un sistema de relación e interacción que puede analizarse y debe de analizarse desde el abordaje de tres importantes componentes, que para efectos de esta propuesta vamos a tener en cuenta la mente, el cuerpo y el espíritu. ¿Y por qué abordamos estos tres elementos? Y lo vamos a tomar dentro del concepto del abordaje de la persona. Porque no se puede estar, y es algo que en algún momento he discutido con los diferentes estudiantes, no se puede estar completamente sano si, por ejemplo, físicamente estamos bien, pero tenemos una condición mental. No podemos estar sanos si estamos bien mentalmente, bien físicamente, y tenemos alguna condición dentro de nuestro espíritu que nos tiene de alguna manera en un desequilibrio. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me ha pasado dentro de esta práctica en el ejercicio de la enfermería en los años que tengo, que en algún momento te has topado un paciente, un usuario de la atención, y te ha mencionado: doctor, vieras que tengo dolor acá en el corazón, dentro de mí, siento como que me duele el alma. Y eso es precisamente esa impotencia desde el espíritu que no permite poder contar con un estado de equilibrio, un estado de salud. Podemos estar físicamente, mentalmente bien, pero si ese otro componente, que es el espíritu, no se encuentra de forma adecuada, precisamente no podemos decir que estamos en un estado de salud. El estado de salud es un equilibrio, va a ser esa balanza que debe haber entre los diferentes componentes. Hay que entender, y quiero mencionar, que para poder entender el concepto y lo que quiere de alguna manera tratar la enfermería convergente, vamos a plantear diferentes conceptos dentro de lo que es el abordaje. Dentro de lo que es esta propuesta, tenemos que el concepto de persona, teniendo en consideración este entorno, ¿verdad?, en el cual está incluida, el concepto de persona va a ser aquella unidad de convivencia de un espacio multivariado, interno y externo, de relaciones e interacciones entre sí y entre el entorno. ¿Por qué? Porque va a tener tres componentes a lo interno. Estos tres componentes tienen que tener un equilibrio entre sí, pero a la vez este concepto de persona va a estar a la vez en un juego con las diferentes relaciones e interacciones que tienen en su entorno. Entonces, por eso es que decimos que es una unidad de convivencia entre relaciones e interacciones entre sí y entre el entorno. Esto nos lleva, pues, a plantearnos entonces la pregunta: ¿qué entendemos por entorno? Entorno lo vamos a entender como aquel sistema entretejido de relaciones e interacciones entre múltiples factores y componentes en el cual subyacen y conviven la persona, la familia y la sociedad. Entonces, ya venimos viendo que la persona va a estar dentro de este entorno. ¿Y qué vamos a entender entonces como salud? De salud lo vamos a entender como aquel estado continuo y variable de armonía o equilibrio entre las relaciones e interacciones del entorno y de la persona. No se puede estar todos los días exactamente con la misma condición de salud. ¿Por qué? Porque este equilibrio
va a tender precisamente a unos días más y unos días menos, pero siempre buscando ese punto medio para poder buscar, ¿verdad?, la armonía entre los componentes y de esta manera tener un estado de salud. No podía dejar pasar acá de lado, ¿verdad?, esta obra que me encontré, que me llamó muchísimo la atención. Se llama Mente, Cuerpo, Energía y Espíritu, precisamente de un autor ecuatoriano que se llama Elmo Xavier Ávila. Entonces la quise tomar acá porque de alguna manera también viene a enfocar, ¿verdad?, parte de esta construcción que dentro de la persona se está valorando. Por otra parte, también quise traer esta obra, ¿verdad?, del autor Regni, es un lituano que trabaja, ¿verdad?, muchísimo lo que es el óleo, y precisamente lo que ustedes ven acá, que son un montón de rayas, que son un montón de relaciones de color, de diferentes formas, es lo que más o menos podemos decir de la enfermedad dentro de este contexto de la enfermería convergente. ¿Por qué? Porque ¿en qué se convierte la enfermedad? Si la salud es un estado de equilibrio, precisamente la enfermedad va a ser todo lo contrario. Va a ser un estado desarmónico, va a ser un estado de desequilibrio entre las relaciones e interacciones del entorno y la persona, que al no poderse compactar ni buscar un punto medio para poder confluir, precisamente van a causar de esos desequilibrios y van a causar como tal la presencia de la enfermedad de la persona. Y finalmente, ¿qué papel o cómo podemos definir la enfermería dentro de este contexto de la enfermería convergente? Vamos a definir a la enfermería como una disciplina gestora de acciones e intervenciones que facilita un acercamiento a un estado armónico o equilibrado de las relaciones e interacciones de la persona y su contexto. Precisamente va a ser la enfermera quien, haciendo una valoración de los diferentes componentes, haciendo una valoración de la estructura familiar, haciendo una valoración del contexto social, puede precisamente encontrar los puntos de desequilibrio y convertirse, como lo mencionábamos hace un rato, en un timón para precisamente confluir, converger y buscar los equilibrios y con ello provocar y establecer patrones de salud. Como les decía, la constitución de la persona dentro de lo que es la enfermería convergente debe de anotarse desde la interacción y relación de tres elementos. Ya lo mencionábamos, la mente, el cuerpo, el espíritu. Entre cada uno de ellos va a haber diferentes relaciones e interacciones y van a ser lo que en el equilibrio de los tres va a permitir precisamente estar en esa condición variable de salud y enfermedad y moverse, ¿verdad?, particularmente de un lado al otro. Es por ello que, teniendo en consideración precisamente estos tres elementos, el profesional de enfermería, a través del conocimiento y la intervención de cada uno, puede establecer las relaciones de equilibrio o armonía entre las diferentes interacciones que permitan favorecer estados de salud en la persona. Y acá, antes de pasar a lo que es el mapa conceptual, ¿verdad?, o la estructura como tal de esta propuesta teórica, quiero hacer una pequeña acotación, que es la siguiente. Muchos tal vez estarán pensando, mira, esta parte de la valoración de la persona tiene mucha relación con la teoría de Jane Watson, ¿verdad?, y del cuidado al ser humano y la persona desde la parte del trato humano. Sí me quiero desmarcar, por lo menos en uno de los componentes, porque yo, revisando la teoría, sé que ella toma en cuenta la mente y el cuerpo, pero agrega como un tercer elemento el aspecto del alma. Acá, dentro de esta propuesta, no tomamos en cuenta el alma, precisamente porque consideramos que la construcción del espíritu es más amplia. Abarca diferentes culturas, abarca diferentes credos, abarca diferentes latitudes. Consideramos y hemos revisado que por lo menos el planteamiento del alma va un poco más enfocado a ese ser que cree más desde la formación del cristianismo, y no quisimos de alguna manera encasillar este contexto de la visión meramente occidental dentro de nuestra propuesta, sino que quisimos ser un poco más amplios
y trajimos por ello este concepto del espíritu. Pero bueno, continuemos. Acá les quiero presentar ahora lo que hemos construido, se ha construido como el mapa conceptual de la enfermería convergente. Como les mencionaba, ¿verdad? Nuestra principal estructura va a ser la persona, que a su vez va a estar dentro de otra estructura, que va a ser la familia, y la familia a su vez dentro de otra esfera más amplia, que va a ser la sociedad. Como pueden ver ustedes, ¿verdad? Tenemos diferentes elementos en torno a esta sociedad, desde lo que es la cultura, la economía, la política, la tecnología, educación, leyes, medio ambiente, ciencia, trabajo, moral, saberes, valores, creencias, necesidades, tradiciones, disciplina y un sinnúmero de componentes adicionales. No digo con esto que la teoría solamente, o nuestra propuesta teórica solamente abarque estos componentes, sino que más bien es una representación de la multivariedad de los componentes a nivel social que tienen, y no sé si logran ver por acá, rayitas que atraviesan a la sociedad, a la familia y a la persona, que tienen influencia en cada uno de estos elementos y que a su vez, a través de las relaciones e interacciones que cada uno de ellos ejerce y tiene sobre los tres principales estamentos, va a permitir o va a influir precisamente dentro de los estados de salud. Vemos acá arriba, ¿verdad?, que todo este conglomerado de diferentes componentes es lo que va a componer este famoso entorno. Este entorno que va a estar alrededor de nosotros y que va de alguna manera mediar precisamente para que se ejecuten o no se ejecuten los estados y las consideraciones de salud. Tenemos acá, ¿verdad?, también una relación que sale precisamente desde el punto de familia, en donde a través de las relaciones e interacciones de estos tres componentes que veníamos hablando, de mente, cuerpo y espíritu, en el estamento de la persona, se debe de buscar un equilibrio. Acá en el entorno también tenemos una constante interacción, relaciones e interacciones entre familia, persona y sociedad, y que finalmente la enfermería, como lo venía buscando, va a ser la que va a encargarse de hacer gestión de la salud. Va a permitir que entre las relaciones e interacciones de todos los diferentes componentes que forman este entorno, se puedan establecer acciones e intervenciones precisamente en la búsqueda de equilibrios, en búsqueda de convergencia, para precisamente llegar a puntos comunes entre todos y establecer en esos puntos comunes precisamente los estados de salud. Pero bueno, al principio cuando uno ve todo este montón de rayas que van de un lado para el otro, cuesta entenderlo un poco, pero sí, por lo menos la representación lo que busca precisamente es, de una forma gráfica, dar a entender que dentro de este contexto, dentro de este entorno en el cual habitamos, tenemos una multivariedad de relaciones e interacciones que median precisamente para establecer estados de salud o estados de enfermedad. Pero bueno, ustedes dirán, sí, muy interesante el asunto este de las relaciones y las interacciones, y sabemos que tenemos de alguna manera multivariedad de aspectos que nos pueden de alguna manera influenciar, pero enfermería convergente, ¿cómo abordamos eso? ¿Cómo abordamos la persona? ¿Cómo abordamos la familia? ¿Cómo abordamos la sociedad? ¿Cómo desde esta propuesta se puede hacer ese abordaje? Entonces acá les planteo, ¿verdad?, un esquema, un diagrama general básico de poder hacer precisamente estos abordajes. Como les venía contando, ¿verdad?, la persona como tal es una relación, interacción de tres componentes principales: cuerpo, mente y espíritu. Entonces acá, también haciendo un poco una revisión de lo que son las teorías propuestas, de las teorías de necesidad de Henderson, también los patrones funcionales de Marjorie Gordon, nos atrevemos a poder sacar elementos importantes a considerar para hacer la valoración de estos tres grandes componentes. Sabemos y dijimos, ¿verdad?, que la persona está internamente conformada por
estos tres elementos de cuerpo, mente y espíritu, y externamente se va a relacionar e interaccionar con la familia, la sociedad y el contexto. ¿Qué vamos a valorar si queremos hacer una valoración del aspecto corporal? Esto es uno de los elementos que más nos han influenciado dentro de la formación por un enfoque que a veces ha ido mucho a lo biomédico. Entonces, esta parte la manejamos un poco más. Patrones funcionales a considerar dentro de la valoración del elemento cuerpo: la parte de respiración, la parte de higiene personal, la parte de metabolismo, eliminación, actividad y ejercicio, sueño, descanso, sexualidad, reproducción. ¿Qué valoramos desde el punto de vista de mente? Valoraríamos como profesionales de enfermería la percepción de la salud, cómo está su cognición y percepción, su autopercepción, su autoconcepto, cómo está su tolerancia al estrés, y se debe valorar adicional a estos aspectos cómo está su condición física, cómo está de factores de riesgo, cómo está su relación con los elementos socioculturales y cómo están sus relaciones emocionales para con los demás. Desde el punto de vista del espíritu, y esto es uno de los elementos que normalmente carecemos dentro de la formación para poder hacer un buen abordaje, debemos de valorar cuáles son los valores, cuáles son las creencias que tiene esa persona, cuáles son los sentimientos religiosos, o sea, tiene participación religiosa, no tiene participación religiosa, tiene crisis religiosa, no tiene crisis religiosa, cuál es su trascendencia espiritual, o sea, realiza oración, no realiza oración, cuál es su concepto dentro de la universalidad, tiene alguna conectividad, ¿verdad?, espiritual con los demás. Y para esto, ¿verdad?, vamos a utilizar una guía, ¿verdad?, que se ha fabricado precisamente para hacer esta valoración espiritual. Y precisamente, ¿por qué valoramos estos tres grandes elementos, cuerpo, mente y espíritu? Para poder identificar, como profesional de enfermería, cuáles necesidades nos surgen dentro de estos tres enfoques, y precisamente conociendo los pormenores de cada uno de ellos, establecer acciones e intervenciones para poder buscar precisamente los equilibrios, y precisamente al buscar los equilibrios facilitar los estados de salud. Me preguntarán ustedes ahora, bueno, muy bonito y está muy claro cómo valoramos la persona, cómo valoramos la familia. Precisamente también les planteo, aprovechando acá otro diagrama, en el cual para poder hacer una valoración de la familia, tenemos que conocer y entender qué familia la entendemos o la vemos como una unidad de convivencia en un espacio junto a otras, un espacio multivariado de relaciones e interacciones entre sí, entre la sociedad y entre el entorno. Entonces, ¿cómo valoramos que la familia esté caminando de forma correcta? Valoraríamos principalmente dentro de esta propuesta 4 grandes elementos, que serían los niveles de convivencia entre los habitantes del hogar. Valoraríamos cuáles son los canales de comunicación entre las diferentes partes. Nos interesa valorar cuáles son los roles ejercidos por los miembros dentro de ese conjunto de familia, y valoramos a la vez cuáles son las relaciones de poder entre los diferentes miembros. Haciendo una valoración de cada uno de estos elementos, precisamente igual como lo venimos planteando, hacemos una identificación de las necesidades, construimos y en este caso planteamos cuáles son nuestros objetivos de intervención, establecemos como tal nuestros diagnósticos de enfermería, establecemos como tal nuestras intervenciones y actividades, y precisamente en este contexto también buscamos cuáles son los puntos de convergencia y equilibrios para poder hacer una intervención a la familia y también mejorar las relaciones e interacciones entre las personas y buscar con ello diferentes estados de salud. Finalmente, no puedo dejar de mencionar que también la enfermería convergente podría utilizarse desde el aspecto social. Acá, precisamente, lo haríamos abordando y conociendo que este contexto, disculpen, que este contexto es sumamente complejo. Entonces, ¿qué valoraría y qué buscaría la enfermera? Habría que hacer una valoración y una identificación de los actores sociales, buscar y conocer cuáles son los objetivos sociales. Esto puede ser a nivel comunitario, puede ser a nivel provincial o estatal,
y finalmente podría eventualmente establecerse hasta un nivel nacional. Pero nos interesa conocer quiénes son los actores, qué hacen, cómo se mueven, cuáles son sus objetivos, qué intereses comunes podríamos eventualmente encontrar entre ellos y buscar posibles estrategias de comunicación. ¿Por qué? Porque acá nos convertimos no meramente en una gestora del cuidado directo, sino que también nos convertimos más bien en una gestora de comunicación, en una gestora de precisamente convergencia. Entonces, precisamente, dentro de esa gestión, vamos a tratar de establecer comunicación entre los actores, búsqueda de acuerdo, trabajo en conjunto y cumplimiento de objetivos. Y teniendo en cuenta que establecemos objetivos en conjunto y cumplimientos en objetivo, se podrían eventualmente formular políticas, eventualmente se podrían establecer programas estatales, provinciales, nacionales, enfocados precisamente a la atención de ciertas necesidades, y se podría eventualmente convertir a la enfermera como una gestora, precisamente un canal o un timón de intercomunicación en la búsqueda de establecer objetivos comunes dentro de la salud de las personas. No vamos a decir que el trabajo vaya a ser sencillo. ¿Por qué? Porque para gestionar también se deben de tener ciertas habilidades. Se necesita tener empatía, se necesita tener muchos deseos de trabajar, se necesita tener una gran capacidad de negociación, se necesita tener una amplia objetividad, se necesita tener habilidades de comunicación, se necesita tener actitud para poder enfrentar el reto y ante todo ser muy perseverante. Pero como tal, el modelo no se aplica meramente a una atención del enfoque de la persona en sus tres estamentos, sino que también propone a la enfermera dentro de un modelo de la gestión donde puede ir más allá, donde puede convertirse en canal de comunicación, en donde puede convertirse precisamente en timón para poder guiar y hacer confluir diferentes saberes desde la transdisciplinaridad, interdisciplinaridad, para poder hacer un trabajo en conjunto y permitir precisamente el plantear un posible escenario que favorezca como tal las condiciones de salud. ¿Cuál sería una posible aplicabilidad? Tenemos este entretejido, tenemos esta gran variedad de factores que están en relación de nosotros. Entonces, teniendo en consideración esta complejidad de las relaciones y las interacciones, podemos ver al profesional de enfermería por medio de su conocimiento e intervención como un agente que puede facilitar la incorporación de la dialógica entre las relaciones e interacciones del entorno, fungiendo como mediador, como moderador, que permite confluir distintos saberes a la vez, lo que va a propiciar al confluir los saberes en puntos de convergencia que van a permitir la armonía, que van a permitir los equilibrios, que van a facilitar la negociación y los acuerdos entre las partes hacia la búsqueda de un fin. El profesional de enfermería se convierte dentro de la enfermería convergente precisamente en un agente, en un gestor de la salud, donde a través de la aplicación de la convergencia, desde el paradigma de la trans, inter y multidisciplinaridad, conlleva la participación de múltiples escenarios. Pueden ser comunales, pueden ser sociales, pueden ser políticos, entre muchos otros, proponiendo equilibrios que permitan mejorar la condición de las personas y acercándolas precisamente a estados de salud, a condiciones de vida donde pueda vivirse de mejor forma, porque la salud no es solamente el cuerpo, no es solamente el espíritu, la salud es el contexto donde vivo, la salud es algo mucho más amplio. Como conclusiones, quisiera plantear, ¿verdad? Una vez que he expuesto en grandes rasgos esta propuesta teórica, que con la propuesta de la enfermería convergente no solo se plantea la búsqueda de equilibrios o armonía en las relaciones e interacciones, únicamente en la persona, sino que se quiere intervenir desde las relaciones e interacciones del entorno para propiciar en el mismo condiciones que promuevan construcciones familiares, construcciones sociales con enfoque de salud. Desde la aplicación de la armonización, concepto propio de la enfermería convergente, dentro de todas las relaciones e interacciones humanas,
y del entorno, el profesional de enfermería, el enfermero, el que está ahí, traslada su ser, traslada su hacer a la búsqueda de los equilibrios que permitan comprender y entender las necesidades humanas en los diferentes contextos. Y a través de entender esas relaciones, esos equilibrios, entender las necesidades, pueda velar desde su intervención a moderar los diferentes estados o a moderar las diferentes condiciones que trascienden de lo personal y facilitan como tal la salud de los individuos. Debemos comprender, ¿verdad?, que estamos de alguna manera llenos de una gran cantidad de relaciones e interacciones, que todos nosotros está de alguna manera buscando siempre un estado de salud, un estado de condición. Se nos dificulta cuando se nos sale de la mano las relaciones que están dentro de nuestro entorno, pero ahí precisamente es donde la enfermería puede establecer necesidades, conocer los diferentes campos para el actuar, establecer medidas de equilibrio y proponer desde los diferentes actores medidas que busquen como tal los estados de salud de la población. Y con esto, finalmente, a grandes rasgos, quería presentarles esta propuesta, quería dárselas a conocer. Es una propuesta más. Yo sé que a nivel del mundo existen muchísimas más posibilidades, pero quería, ¿verdad?, darles a conocer esta propuesta muy costarricense, muy latinoamericana, muy de nuestros diferentes contextos, donde como profesionales de enfermería podemos tomar un papel más allá de ese cuidado directo, más allá de la mera intervención en el usuario y trascender un poco más dentro de otros escenarios, precisamente también dentro de la búsqueda de lo que es la salud de las poblaciones. Entonces, abro el espacio, ¿verdad?, para posibles preguntas, posibles dudas, posibles comentarios. Discúlpeme, ¿verdad?, por el asunto de los posibles ruidos. No ha parado el aguacero acá. No sé si ahorita se nos va a afondar el techo del aguacero, pero bueno, se ha hecho todo lo posible. Acá